participantes de la cátedra de Derecho Administrativo General. Pues la idea, como siempre yo digo, es tener una relación de comunicación, ¿sí? Una relación de comunicación y de participación en esta asignatura, pero bueno, ahorita no hay nadie en línea, sin embargo, pues vamos a dar algunas directrices generales para ir orientándonos en la comprensión de esta materia. Ya dijimos antes que el derecho administrativo era el derecho del poder, conversamos, si no me equivoco, respecto de los caracteres generales del derecho administrativo e incluso algunos principios de la organización administrativa. Como esta materia, sí, realmente es bastante extensa, bastante compleja, pues debemos acceder a algunas directrices generales. Y en ella me gustaría, bueno, creo que luego habríamos de hablar un poco sobre la organización del Estado, pero la organización del Estado, la estructura horizontal y vertical del Estado es una de las líneas orientadoras que van a guiar la presentación de las actividades evaluativas. Sin embargo, como ya dije, vamos entonces en este momento a asumir otro aspecto del programa, del cual creo que, no sé si llegamos a conversar un poco, es que fue hace ya con algún tiempo, respecto de un elemento fundamental para la comprensión del derecho administrativo. Es, es básico, es primario, que es cómo actúa la administración. Sabemos que la línea de acción del Estado que nosotros estamos intentando comprender es la línea de la actividad administrativa. Y esa actividad administrativa se va a expresar en el 100% de los casos a través de lo que se llama actos administrativos. Yo creo que está en la plataforma, si no lo puedo subir, y también lo pueden buscar por internet, un material excelente de la profesora Raiza Ojeda de la Universidad de los Andes, llamado Actos Administrativos, Aporte Jurisprudencial, publicado en el Anuario de Derecho de la Universidad, el número 29 del año 2012, el número correspondiente a enero-diciembre, es decir, de todo el año. Año 29, número 29, porque pues sale un número anual. Bueno, en este sentido vamos a orientarnos por este material, que lo tengo acá a la disposición, en digital, ¿sí? Mi asistente, en mi tablet, tengo allí para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es empezar a hablar de los actos administrativos. Sí, si hablamos un poco antes de ello, pues no estará de más hablar un poquito más. El acto administrativo, definido por el jurista alemán Otto Mayer, un gran jurista del derecho administrativo, dice, es un acto de autoridad que emana de la administración y que determina frente al súbdito lo que para él debe ser derecho en un caso concreto. Es decir, la administración decide respecto del súbdito o del administrado o de la persona, dándose el enfoque que sea correspondiente, definiéndose lo que es derecho en un caso determinado. Es decir, es una actividad interpretativa y a la vez una actividad decisoria de la administración. ¿Por qué es interpretativa? Porque realmente el acto administrativo va a venir a revisar las condiciones fácticas en que se está desarrollando la actividad propia de la administración respecto del particular y va a decir cuáles son las normas jurídicas procedentes, cuáles son las normas aplicables y aparte de determinar cuáles son las normas aplicables, pues también le va a determinar a la administración, va a determinar cómo se interpretan, qué alcance tienen esas normas para la administración. Por ejemplo, se estableció no por parte de la administración, sino por parte legislativa, como acto legislativo derivado
de un órgano legislativo, porque recordemos algo, la administración no tiene competencia para regular, pero no para establecer sanciones. Se estableció una sanción pecuniaria para la persona que estacionen automóviles en torno de la Plaza Bolívar de San Cristóbal, o la Plaza Bolívar de Mérida, o del sitio que se trate, siempre y cuando la autoridad legislativa que genere la directriz tenga competencia funcional, obviamente, y territorial. Ok. Entonces se establece ese acto administrativo. Entonces, ese acto administrativo no, esa ley o norma de origen legislativo. Entonces, ¿qué hace la administración? Verifica, hace la actividad administrativa de policía, verifica el cumplimiento de las normativas legales y si detecta una desviación, pues aplica la consecuencia jurídica, que en este caso sería una sanción pecuniaria. Ok, entonces, va la administración, envía a su representante, que sería la policía municipal, sí, en este caso va el municipio, o la policía del Estado, o la policía de que se trate con competencia en la materia. Van, verifican que hay un automóvil y dos motocicletas. ¿Qué hace? Agarra, se lleva los automóviles, los remolca, los manda por allá a un depósito y luego y les impone una sanción de multa a todos las personas y dice, bueno, en el caso del que conducía el automóvil, como ocupa más espacio, hace más daño, lo va a detener unas 24 horas como un escarmiento. Entonces, en esos casos, la administración está diciendo qué es el derecho, cómo se interpreta el derecho. Hay una norma que dice, yo cité al principio, que existía una norma que no se podían estacionar automóviles en torno de la Plaza Bolívar. En primer lugar, pues ya tendríamos que hacer una interpretación ampliada del derecho y incluyeron las motocicletas, que es otro tipo de vehículo automotor. No se podía hacer, bueno, se está interpretando, pero se está interpretando mal. Y se ampliaron que se iba a imponer una sanción pecuniaria y ellos decidieron imponer una sanción privativa de libertad. Esa sanción también es objeto de una interpretación, pero objeto de una interpretación errónea. Entonces, eso es lo que quiero decir. El acto administrativo va a llegar y va a decidir, no lo va a hacer mal, como del ejemplo que di, sino va a decidir cómo se debe operar, qué se debe hacer, cómo se va a cumplir el derecho, cómo se va a ejecutar desde el punto de vista de las competencias de la administración activa respecto de los particulares y respecto de las normativas establecidas y vinculantes en la materia. Eso va a ser el acto administrativo. Raiz Ojeda dice, los actos administrativos constituyen la forma de manifestación por excelencia de la actividad administrativa. Por su naturaleza y carácter, los actos administrativos inciden en la esfera jurídica de los administrados a quienes se dirigen, creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica determinada. Porque, por ejemplo, le dicen a usted, le crean la posibilidad de le dan, por ejemplo, un pasaporte que le autoriza a usted o le queda un estado de que usted puede abandonar el país de esa forma, utilizando esa forma de identificación. Le pueden modificar, ¿sí? Modificar. Si yo digo, bueno, voy a hacer una construcción y paso el proyecto, no construyo nada todavía en mi terreno y construyo hasta cierto punto, hasta aquí. Pero resulta que la administración me dice, hay unos retiros que están sometidos y está a construir hasta aquí. Me modifica la situación jurídica, porque yo había comprado una parcela con tantas dimensiones y planeaba construir en su totalidad porque es lo normal, ¿verdad? Pero como el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino está sometido a regulaciones en virtud de la función social que ejerce la propiedad, y una de las materias relevantes de función social son los retiros, las especies de servidumbres que yo debo conceder a la administración para ampliación de vías, para construcción de drenaje, para retiros obligatorios de seguridad de las zonas de alta pendiente o de zonas donde fluyen aguas corrientes, quebradas, ríos, etcétera. Bueno, entonces eso se va a ver sometida la propiedad a ese gravamen. Entonces eso va a modificar mi situación jurídica o extinguir la situación jurídica si a mí me imponen una multa
¿verdad? Yo recurro de esa multa y viene un acto administrativo que me dice, bueno, no, usted tiene razón, ya no tiene usted esa multa, extingue una situación jurídica determinada. Eso simplemente a título de ejemplo de lo que ha dicho la doctora Raiza Ojeda. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que es la que establece el procedimiento administrativo genérico. ¿Genérico por qué? Porque es el procedimiento administrativo de base utilizado por la generalidad de las actuaciones administrativas siempre y cuando no existe una norma especial. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, si se va a hacer un procedimiento sancionatorio contra un funcionario público, la ley del estatuto de la función pública establece un procedimiento para el desarrollo de las amonestaciones, un procedimiento para el desarrollo de las destituciones, y lo que no esté previsto en ella se va a regular de acuerdo con lo que dice la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por eso es genérico y de aplicación superatoria. Si nada está previsto, se aplica plenamente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Si hay algo previsto, se aplica en su integridad, salvo que en lo que no esté previsto en el procedimiento, se aplica la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Si el procedimiento dice, se le notifican los cargos a la persona y se le dan tantos días para defenderse, y la LOPA dice un lapso mayor, se aplica el lapso de la norma específica. Se aplica. Si no se habla de los lapsos, de los términos probatorios, el plazo para promover, plazo para evacuar, entonces se aplica lo que dice la OLOPA. Si el artículo no dice cómo se va a notificar, normalmente no lo dice, se aplica lo que dice la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y se aplican todos los principios generales derivados de ella. Ok, entonces, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 7 define el acto administrativo. ¿Y lo define cómo? Lo define como se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la Administración de Justicia. Entonces, de allí es una definición bastante ecléctica. No existe una definición perfecta de los actos administrativos, porque, por ejemplo, aquí se dice emitida por los órganos de justicia, pero existen casos en los cuales, de conformidad con los cuales, digamos, un actor privado, ¿sí? Porque no forma parte de la estructura del Estado, va a emitir actos de autoridad que tienen fuerza de actos administrativos y se van a ver sometidos por el control del contencioso administrativo. Y vamos a revisar respecto de ellos si existen las garantías generales de protección de los administrados reguladas por la Constitución al establecer el debido proceso y el derecho a la defensa y todos los principios, subprincipios, garantías que se derivan de esto que es un complejo bastante grande. Entonces puede ser que existan actos administrativos entonces que no han sido dictados por la autoridad pública sino por una instancia privada, dotada obviamente de potestad pública para hacer. Entonces, retomando para no hacerle crítica porque lo que estoy haciendo es una crítica para decir que el artículo 7, la definición de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establecida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues tampoco es exacta, tiene algunas falencias, pero vamos a lo positivo. Pensemos entonces, ¿quién nos informa y nos da para la caracterización del acto administrativo? Primero que todo, nos dice que el acto administrativo es una declaración, no lo dice allí, pero es una declaración de voluntad. Es decir, por medio del acto administrativo se establece lo que la administración quiere, desea y participa hacer. Es decir, se establece cuál es la voluntad de la administración. No, que la administración, en este caso, ha querido o ha dejado. No, lo que quiere la administración es lo que la administración expresa, salvo en los casos de silencio administrativo. Antes, no sé si algunos lo recordarán, en una época en que se tramitaron muchas naturalizaciones de personas, sobre todo
personas colombianas que tenían muchísimos años viviendo en Venezuela, tenían las condiciones para tener la nacionalidad, pero pues por diversas razones que no vienen al caso ahora, se obviaba ese trámite de esa nacionalidad en perjuicio de esas personas que prácticamente no tenían vínculos con la República de Colombia. Bueno, pero ¿a qué voy? Voy al hecho de que muchas veces uno oía en los medios o decían las personas, decían, no, es que a mí, yo ya salí en una gaceta. Lo que pasa es que la gaceta no la han publicado, ¿sí? Entonces, es decir, se decía, era como decir, la administración pública sí me quiere naturalizar. La administración pública ya me dio la naturalidad, lo que pasa es que no se ha publicado. El acto administrativo es una declaración de carácter general o particular. En este caso sería particular, emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley. La primera formalidad y requisito que establece la ley es la forma del acto administrativo y la manera de comunicación para que surta efectos. Entonces, en ese caso, teníamos una persona que decía que ya estaba en una gaceta, pero la gaceta no había sido publicada. Si no está la gaceta, si la gaceta no está redactada, si no tiene número asignado, si no tiene las razones de hecho y de derecho respecto de por qué se toma la decisión, si no se aplica para una persona y si no se establece de forma escrita y se publica por ser acto administrativo de efecto general, pues no hay un acto administrativo. Entonces, esos requisitos de forma de exteriorización del acto administrativo son fundamentales, no para su validez, no para su validez, pero sí para que exista el acto administrativo. Es decir, yo no puedo decir, lo publicaron o, la publicación tiene que ver con los efectos. Pero para que yo sepa que hay un acto administrativo, independientemente de que pueda contener o no errores, debe estar redactado, debe contenerse de alguna forma escrita y debe haberse emitido de acuerdo con las formalidades establecidas, tanto en la LOPA como en las leyes específicas de que se trata. De igual manera, ¿de qué nos trata? Esa es la parte de formalidades y la exteriorización del acto. Y nos da también noticia de que existen actos administrativos que son declaraciones de carácter general y existen actos administrativos que son declaraciones de carácter particular. ¿Cuál es la diferencia de esas declaraciones de carácter general o de carácter particular? ¿Será que un acto administrativo va a ser particular? Depende del número de personas al que va destinado. Supongamos si es una, dos, tres, cuatro, tanto, pero si supongo más de 20 o más de 50 específicamente que aparezcan los nombres allí, ya es un acto administrativo de carácter general. No, el número no tiene nada que ver. Pueden ser 1000 que estén identificadas dentro del acto administrativo específicamente con nombre y apellido, y el acto administrativo es un acto administrativo de efectos particulares. ¿Por qué? Porque para determinar el carácter de general o particular, vamos a partir de la idea de si el acto administrativo, podemos saber, está destinado a un número determinado de personas, a un conjunto determinado de personas, o está destinado a un conjunto indeterminado. Si yo digo, este acto administrativo el acto administrativo que prohíbe estacionarse alrededor de la Plaza Bolívar, si no, so pena una sanción. Ese acto administrativo es solo aplicable para los habitantes del centro, no. ¿Es solo aplicable para los habitantes de San Cristóbal? Tampoco. ¿Es solo aplicable para los habitantes del estado Táchira? Tampoco. ¿Es solo aplicable para los habitantes de Venezuela? Tampoco. ¿Por qué? Porque va a ser aplicable a cualquier persona que con un vehículo automotor venga y se estacione alrededor de la Plaza Bolívar. ¿De dónde puede venir esa persona? De cualquier parte. ¿Tiene que ser venezolano? No necesariamente. ¿Tiene que ser residente del municipio? Tampoco. Entonces, no podemos saber cuál es el número de personas. Pero si yo digo, por ejemplo, en el IECID se establece un acto suscrito por las autoridades del IECID en uso de una potestad administrativa concedida por concesión administrativa a la rectora del IECID. Entonces, en ese caso, podemos decir un acto administrativo que confiere los títulos, se hace un acta y se firma, se suscribe
identifica con nombre, apellido, cédula y demás datos correspondientes a todas las personas que han cumplido con los requisitos para que les sean conferidos los títulos de tal y de tal. Entonces, en ese caso, aunque sea un número grande de personas, si sabemos exactamente, porque lo dice el acto administrativo, no porque lo vamos a deducir nosotros, porque lo dice el acto administrativo, ¿a quiénes va dirigido? Es un acto administrativo de efecto particular, y si sabemos, si no podemos saber exactamente a quiénes va dirigido, el acto administrativo se trata de un acto administrativo de efectos generales. Entonces dice aquí Raiz Ojeda intenta hacer lo mismo que yo, dice, al revisar los elementos de la definición legal, la del artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dice, consiste en una declaración de carácter general o particular, redacción que no se adapta a la terminología usada en la Constitución y que discrepa igualmente de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual alude a actos de efectos generales y de efectos particulares, porque el acto como tal no es ni particular, porque podemos clasificar de general a particular, son sus efectos. Entonces ella dice haciendo una acotación, que el acto administrativo es de efectos particulares o de efectos generales, más que llamarlo acto administrativo acto administrativo general o particular. Y se plantea la duda, ¿los reglamentos son actos administrativos o no lo son? Se dice que estos actos administrativos, ¿sí?, de carácter normativo no vienen a ser, los reglamentos no vienen a corresponder exactamente con los actos administrativos de efectos generales. Pero otra parte dice que los reglamentos debieran estar incluidos dentro de la concesión de los actos administrativos porque el legislador no hizo ninguna distinción. Es decir, actos administrativos de efectos generales, actos administrativos de efectos particulares y reglamentos. El legislador no hizo esa distinción, entonces, donde no distingue el legislador, no debiera distinguir el intérprete. Esos son dos criterios distintos. Y el de Garrón de Sansó tiene otro criterio que parece más decisivo, que quiere decir que los reglamentos no son actos administrativos. Pero bueno, vamos a adelantar un poco aquí. Aquí hay un artículo rector, ¿sí? Un artículo rector en materia de los actos administrativos que va a generar una importante y una interesante consecuencia, de respecto de cómo se van a tramitar los actos administrativos en la práctica administrativa, en la práctica de la realidad y del día a día de la administración pública. El artículo 13 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dice: ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía, ni los de carácter particular vulnerar, aun cuando fueren dictados por autoridad o a lo superior, la que dictó la disposición general. Es decir, en una materia, si hay un acto administrativo de efectos generales que regula una materia, un acto administrativo de efectos particulares no puede decidir nada que vaya en contra de ese acto administrativo de efectos generales. Eso quiere decir, por otra parte, los otros actos administrativos establecidos de forma jerárquica, entendiendo decretos, resoluciones, órdenes y providencias, que lo establece el artículo 14 de la LOPA, dice, decretos son las decisiones de mayor jerarquía dictadas por el presidente de la República. De resoluciones son las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, tanto generales como particulares, y por último, los órdenes o providencias son las restantes decisiones de los órganos de la administración pública.
Por eso siempre el CENIAT, como no tiene esa competencia, dicta eh, providencias administrativas que regulan ciertas áreas. Es decir, que el establecimiento de un decreto, una resolución derivada de efectos generales, una resolución de carácter de efectos particulares y una providencia administrativa establecidas todas en la misma materia, debe establecerse que debe prelar siempre lo que dice el decreto, la resolución administrativa, la resolución de efectos generales no puede violar lo que dice el decreto, la resolución de efectos particulares no puede violar lo que diga la resolución de efectos generales, ni lo que establezca el decreto, y la providencia administrativa u orden establecida ya por las otras autoridades de la administración pública no pueden violar ni pueden violentar lo que establece la resolución de efectos particulares, la resolución de efectos generales y lo que establece el decreto. Tampoco. Bien, según su contenido, existen diversas clasificaciones de los actos administrativos y las traigo a cuento no porque sean simples referencias teóricas, sino porque son eminentemente prácticas y eminentemente decisivas al momento de tomar postura, de analizar la conducta de la administración pública, de construir la conducta de la administración pública o de analizarla para recurrirla ante ella misma en sede administrativa o por vía contencioso administrativa, usando ya el acceso a los órganos jurisdiccionales. Entonces, existen actos administrativos y actos de mero trámite. Puede distinguirse el acto administrativo definitivo, que es el que pone fin a un asunto. Es decir, si usted solicita, supongamos, yo solicito un permiso de construcción. Se lo solicito, supongamos que tenga la competencia del alcalde. Pero como el alcalde, ¿sí? No lo sabe todo, entonces él dice, bueno, yo recibo los papeles, voy a solicitar a la división de ingeniería que me haga un análisis del caso concreto, me verifique su adecuación con la ley y por último me lleve a tomar, me oriente, me dé un dictamen y me permita tomar una decisión. Entonces, hago la solicitud al alcalde. El alcalde la remite a la división de ingeniería. La división de ingeniería la remite a un determinado ingeniero que hace el análisis, le devuelve a la división y la división remite al alcalde un informe administrativo. El alcalde lo revisa y con base en él, pero tomando la decisión por sí mismo, emite un acto administrativo, otorgando o negando el permiso de construcción. Entonces, como dije, hay actos administrativos definitivos y de mero trámite. ¿Cuál es el acto administrativo que le da solución, que pone fin a este hecho, a este evento? Debe ser el acto administrativo que otorga o que niega el permiso de construcción solicitado. Ahora bien, ¿cuál es el acto administrativo? ¿Qué tipo de acto administrativo constituiría el la solicitud y la emisión de un informe administrativo que va a ilustrar al alcalde para la toma de una decisión? El acto administrativo, no, en este caso, no sería vinculante para el alcalde, es ilustrativo. ¿Qué se llama entonces? Ese acto puso fin al asunto, le dio una solución. No se le ha dado, le está proponiendo al alcalde alternativas, le está ilustrando cuál es la materia, cuáles son las normas técnicas, cómo se maneja en términos generales allí los jurídicos, si tiene el aporte jurídico, pero no le va a dar la solución, no pone fin al asunto. Entonces, si sabemos que los actos administrativos definitivos son aquellos que ponen fin al asunto, y en este caso era el acto que acuerda o que niega la, el permiso de construcción, entonces estaríamos en presencia de otro acto, que es un acto administrativo de, de mero trámite, es decir, que va a ir a ayudar al camino de construcción de todos los elementos de juicio,
va a impulsar el procedimiento para que se pueda llegar a resolución. Es decir, es un acto de mero trámite. Como acto de mero trámite, ¿sí? La ley establece que no son actos recurribles. Es decir, que cuando yo, frente a todo ese procedimiento, yo intento la nulidad, no puedo intentar la nulidad del, no puedo recurrir en nulidad el informe administrativo, sino debo recurrir en nulidad el, el acto que me niega la solvencia, no me niega la autorización para construir. Y en ese caso voy a atacarlo si el acto trajo, citó mal algunas normas, aplicó mal la normativa, pues voy a decir, voy a aplicar el falso supuesto de derecho. Y si no es el caso, sino que no es que aplicó mal la normativa, sino que utilizó elementos de juicio fácticos que no eran correctos, se basó en hechos que no lo eran tales, entonces en ese caso voy a aplicar un acto, voy a aplicar un falso supuesto de hecho, el otro era un falso supuesto de derecho. Pero voy a atacar el acto central, el acto administrativo definitivo. La jurisprudencia, una jurisprudencia esto era cuando existía la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del año 87, 1987, que dice que actos definitivos son aquellos mediante los cuales se definen con pleno efecto jurídico las cuestiones sometidas a la consideración o decisión de la Administración. Los actos de trámite, de acuerdo con una jurisprudencia, esta era la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, 1989, de decisión del famoso jurista Román Duque Corredor, dice: los actos administrativos de trámite no son susceptibles de ser impugnados directamente mediante recurso contencioso administrativo, salvo que causen indefensión o prejuzguen sobre lo definitivo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que si se toma en cuenta simplemente que la decisión va a venir contenida en el acto administrativo de mero trámite y nunca se le permitió al administrado oponerse a ello, porque también si simplemente se hace la solicitud del pronunciamiento y nunca se le da la oportunidad de llevar a la administración, al ente decisor, elementos de juicio, elementos probatorios que le permitan concluir acertadamente, pues sencillamente estaríamos incurriendo en indefensión. Y eso conllevaría una nulidad, pero bueno, eso ya es un tema que no vamos a ver ni siquiera en esta materia, en la próxima materia, cuando hablemos del procedimiento administrativo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco un poco de esto, de los vicios de los actos administrativos. Ajá. También se dice que por su contenido existe una distinción entre actos creadores de derechos y actos que establecen obligaciones. Entonces, bien, el acto administrativo puede establecerme un derecho a construir, una autorización para X cosas, me puede conferir un título, me puede conferir tantas cosas, pero que van a entrar dentro de mi esfera jurídica de manera positiva, concediéndome una potestad, una posibilidad de hacer, una ventaja, un ejercicio de un derecho subjetivo. Y por el otro lado existen actos administrativos que establecen obligaciones para los particulares. Como ya se ha dicho, por ejemplo, la obligación de pagar una multa, la obligación de mantenerse en la construcción hasta ciertos límites, la obligación de ejercer sus funciones, por ejemplo, una licorería, de trabajar dentro de determinado horario, etcétera, 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 que van a conllevar circunstancias negativas o adversas en el caso de que no se logre una autorización o de que se incumplan estos parámetros. Y por último, que hacer referencia a los actos administrativos expresos o tácitos,
porque en muchos casos los actos administrativos se establecen de forma expresa a quién van destinados, cuál es su contenido, cuáles son las razones de su contenido, etcétera, 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 pero en otros casos establecido en la misma ley orgánica de procedimientos administrativos, se establece una supuesta garantía en favor del administrado de si la actividad de la administración ha sido de tal forma que no permite un pronunciamiento dentro de los términos legales, debe entenderse que ese acto administrativo ha sido negado. ¿Por qué? Para que la persona, en principio, para que la persona no quede pendiente de una decisión que jamás pudiera salir o pudiera tardarse demasiado, y para que se le abran las vías de acudir a otras instancias, bien sea administrativas o bien sea judiciales. Pero surge un problema, ¿verdad? Porque yo dije que si vamos a revisar, vamos a recurrir en la vía administrativa o en la vía contencioso administrativa de un acto administrativo, es porque yo señalo cuáles son los, los, los supuestos que me determinan que este acto es nulo. Pero si el acto conlleva la negación de una potestad y jamás se dice cuáles son los términos de esa negación, pues entonces en ese caso vamos a caer y vamos a entender que estamos por fuera de la legalidad, pero no sabemos de qué forma. ¿Okay? Entonces, en ese caso, el silencio administrativo genera más bien una carga para el administrado que no va a saber cómo recurrir ante determinadas circunstancias. Bueno, entonces por lo menos podemos dejarlo hasta aquí. De los participantes he ampliado el lapso de presentación de de la segunda actividad hasta pasado mañana. Entonces estén pendientes con eso, cualquier cosa me escriben.